En este vídeo vamos a presentar la metodología de procesamiento de grandes volúmenes de datos, que permite transformar los datos en conocimiento. Para ello vamos a ver tres grandes cosas. Primero, la propia metodología de procesamiento de datos. Segundo, cuáles son los componentes de esta metodología a alto nivel. Y por último, los factores de éxito para que esta metodología sea una realidad en las organizaciones. Comenzamos con la metodología de procesamiento de grandes volúmenes de datos. Está compuesta por 8 fases. Si comenzamos arriba y vamos recorriendo en el sentido de las agujas del reloj, la primera fase es la comprensión del negocio, en la que se pretende saber cuál es el problema y cuál es el objetivo por abordar. Por ejemplo, nuestro problema puede ser que nuestros clientes dejan de utilizar nuestros servicios o compran nuestros productos, por lo que deseamos poder abordar la fuga de clientes antes de que se vayan. La segunda fase es la comprensión de datos. Aquí queremos conocer cuáles son los datos necesarios para poder resolver el reto. Si seguimos con el ejemplo anterior, en ese caso, los datos adecuados para abordar el reto consistiría en recopilar el histórico de los clientes que ya han dejado de interactuar con nosotros. Cuanta más información recopilemos sobre los mismos, mejor informados estaremos y mejor será nuestro modelo. La tercera fase es la plataforma tecnológica. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué tecnología necesitamos? ¿Qué componentes necesitamos? Continuando con el ejemplo anterior, en este caso necesitaremos comprender cómo estarán estructurados los datos históricos, en qué sistemas, cómo y dónde están los datos que se manejan adecuadamente, para a partir de estas premisas saber con qué herramientas es preferible trabajar. Por ejemplo, en caso de disponer de un gran volumen de datos, es posible que deseemos trabajar en la nube, contratando sistemas de almacenamiento y de procesamiento muy grandes, para dar soporte a toda esta información de la que disponemos. La cuarta fase es el tratamiento de datos. Una vez que tengamos los datos, ¿cómo los tenemos que procesar? ¿Cómo los vamos a integrar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Siguiendo con el ejemplo, ya hemos decidido cómo vamos a trabajar con los datos, es decir, qué plataforma tecnológica es la más apropiada. Pero ahora tenemos que empezar. Primero, corresponde identificar cuáles serán las fuentes de información y analizar su conveniencia. Es decir, de toda la información que hemos recopilado para la fuga de clientes, ¿cuál es la que nos interesa integrar? ¿Cómo queremos que se relacionen los datos históricos con los actuales? Etcétera. La siguiente fase es la modelización, donde lo que hacemos es, con técnicas analíticas avanzadas, crear modelos que nos permitan extraer conocimiento de los datos. Por ejemplo, para este caso, podríamos necesitar un modelo que permitiera conocer los patrones de comportamiento previos a la fuga de clientes. Es decir, de los clientes que ya nos han abandonado, a analizar su comportamiento justo antes de hacerlo. De este modo, se puede llegar a observar tendencias que indiquen qué sucedió para que tomasen la decisión de irse. La siguiente fase es la presentación de resultados, es decir, dar a conocer los resultados que hemos obtenido a nuestros stakeholders. Los stakeholders son las partes interesadas o actores del proyecto. Continuando con nuestro ejemplo, en este caso, imaginemos que los resultados fueron que los clientes sentían que no se les ofrecía un servicio personalizado. Por lo que, de acuerdo a estos resultados, sería interesante estudiar cómo se deberían interactuar con los distintos grupos de clientes que tenemos. Es decir, nuestros clientes estarán segmentados en distintos grupos y los clientes de un grupo compartirán una serie de características en común, que serán distintas a las de otros grupos. En ese caso, dependiendo del grupo en el que queramos intervenir, debemos tener en cuenta sus características para personalizarles el servicio o producto que deseamos. La siguiente fase es el despliegue. Una vez que ya tenemos la aprobación, tenemos que desarrollar la arquitectura de la organización. Para nuestro ejemplo, tenemos que hacer el despliegue del modelo de fuga de clientes en la plataforma correspondiente, para así permitir trabajar con él en la siguiente fase. Y por último, tenemos la fase de puesta en valor. Una vez que ya tenemos el modelo, ¿cómo lo utilizamos? ¿Para qué nos sirve? Continuando con nuestro ejemplo, ahora tendríamos que poner en producción nuestro modelo de fuga de clientes, explicar cómo funciona, testar en campo su rendimiento, incluir en los procesos operativos, etc. Establecidas las fases de la metodología, es importante que sepas que esta tiene, además, 4 componentes principales. El principal componente es el de negocio, porque realmente lo relevante para un modelo es que sea accionable, aplicable a una realidad.
Un modelo tiene que resolver un problema real. Entonces, es muy importante que tengamos ese conocimiento experto. Es fundamental que, desde el principio, tengamos esa visión de la componente de negocio. Si seguimos utilizando el ejemplo anterior, en este caso, el componente de negocio podría ser fidelizar los clientes evitando que se marchen, para mantener los ingresos sin necesidad de realizar nuevas campañas de captación, ya que retener clientes es más barato que captar nuevos y por consiguiente es más rentable. El segundo componente es la tecnología. Sin la tecnología no vamos a ser capaces de procesar grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Las fases en las que este componente tiene mayor influencia son la de la plataforma tecnológica y la de despliegue. Por ejemplo, si para identificar los patrones de comportamiento previos a una fuga necesitamos procesar una gran cantidad de información, pero no tengo una plataforma tecnológica que lo soporte a una velocidad suficiente, cuando identifiquemos cuáles son los nuevos clientes próximos al abandono, puede ser que sea demasiado tarde y ya se hayan ido. El tercer componente es el científico. Estos modelos se construyen utilizando el método científico, es decir, el estudio de algo por medio de un método riguroso para obtener resultados, utilizando técnicas analíticas, principalmente estadísticas o de machine learning o aprendizaje automático. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que tenemos que utilizar este componente científico. Por ejemplo, en nuestro caso de fuga de clientes, realizar análisis estadísticos para descubrir hechos clave, modelos de comportamiento y tendencias previas al abandono. Por último, tenemos que tener un componente de comunicación. Es fundamental reconocer que, si no somos capaces de comunicar nuestros resultados, si no somos capaces de comunicar ese conocimiento que hemos adquirido de los datos, este perderá valor. Por ejemplo, imagina que hemos descubierto cuáles son los patrones de comportamiento que indican mayor probabilidad de abandono, pero no somos capaces de mostrar cuáles serán nuestros clientes más propensos a abandonarnos. En ese caso, no sirve para nada haber detectado dichos patrones, ya que no podemos tomar ninguna medida o realizar ninguna acción que lo remedie. Ahora que ya conoces a grandes rasgos la metodología, es importante que sepas que, para poder implementarla en cualquier organización o en cualquier ámbito, lo relevante es tener en cuenta lo siguiente. Para empezar, tenemos que tener datos. Si no tenemos datos, no vamos a poder hacer nada. Lo siguiente es talento, algo fundamental. Es necesario que contemos con las personas con los conocimientos adecuados y las capacidades adecuadas para poder tratar esta información. Y obviamente necesitamos herramientas analíticas y tecnología. Si tenemos datos, pero no somos capaces de tratarlos, no somos capaces de tener una plataforma tecnológica suficientemente potente para poder desarrollar estos modelos analíticos, no vamos a poder terminar el trabajo. Por último, para que todo esto sea una realidad, hace falta una cultura organizativa en la que se premie toda esta visión de negocio y, sobre todo, que se entienda que la ciencia viene a aportar valor. Espero que este vídeo te haya dado una visión general sobre lo que es la metodología de procesamiento de grandes volúmenes de datos, sus componentes y los factores de éxito necesarios para que esta metodología funcione.